que yo creo que pueden pasar ahora mismo de cara al próximo futuro, ¿vale? En lo que son 2024. 2024 yo creo que va a ser muy próspero para lo que es la minería en casa. Este descubrimiento y esta avalancha de información que nos va a dar el proyecto Bitax nos va a permitir a muchos pues, poder crear proyectos como el que ha hecho FutureBit, pero utilizando ASICs, ya sean aprovechados, reaprovechados, que en casa, en tu casa, a ti no te daría miedo a poder poner en marcha. Es conseguir que seamos nosotros mismos, como ha sido siempre, como fue desde el inicio del tiempo, pues cuando Satoshi minaba con CPU, en el que le daba la posibilidad a todo el mundo de poder hacerlo, pues que esto sea igual con la minería. What's the second best? There is no second best. Hola, muy buenas, bienvenidos a Leo Stevie una vez más. Me gustaría, antes de empezar este podcast, hablar un poco sobre nuestro invitado y sobre los temas que vamos a tratar hoy. Nuestro invitado es BitMaker, el creador de los Nerd Miners. Son estos aparatitos que puedes comprar a un precio ínfimo y que permite a cada individuo minar desde su casa a un coste ínfimo. Por supuesto, es más un ejercicio de aprendizaje que una forma de obtener ingresos, ya que la probabilidad de que mines un bloque es prácticamente nula. Sin embargo, incentiva a la educación, incentiva a hacer un ejercicio que puedes hacer el fin de semana, pues comprándolo, que puedes montarlo incluso por 20 euros si lo haces por tu cuenta. Es un poco más caro si lo montas ya todo montado, pero muy asequible, que permite que la gente aprenda más sobre este sector, y me parece que el trabajo que está haciendo BitMaker y creando esta comunidad de código abierto es desde luego muy admirable. En este podcast hablamos sobre la congestión en la mempool que ha habido recientemente debido a diversos temas, y aquí los comenta BitMaker, quien es un experto de la minería y de la electrónica. Y me gustaría añadir que este es un podcast que ha sido muy corto, en gran medida pues por no poder cuadrar horarios. Estoy deseando grabar otro podcast con BitMaker, ya que siempre toda la opinión que él tiene es interesantísima y siempre me encanta hablar con él. Con lo cual, sin más preámbulos, espero que os guste BitMaker. Hola, muy buenas, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Mi invitado de hoy es BitMaker, el creador de los Nerd Miners. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Encantado de estar aquí. Encantado de tenerte aquí. Me gustaría empezar respondiendo algunas críticas que se han recibido últimamente provenientes de Luke Haas Jr., uno de los programadores de Bitcoin Core, quien decía que proyectos como los Nerd Miners no son en realidad mineros, sino que al tener un poder computacional tan bajo no se pueden llamar así y básicamente son un scam. ¿Qué responderías a esto? Es cierto, la verdad es que Luke directamente pues, ha atacado, no propiamente a mí directamente, pero sí que al proyecto en sí, al proyecto de Nerdminer. No he dicho nada en concreto de lo que es Bitax. Para poner en contexto y para que quizás tus oyentes pues, lo puedan saber también, pues Nerdminer es un proyecto con el que empecé hace aproximadamente, pues vamos a decir que casi un año, y que propiamente es un CPU miner, pero basado en un procesador, un microcontrolador ESP32 que permite pues, bueno, llegar a día de hoy a 78 kilohashes por segundo, ¿vale? Este CPU miner pues yo lo creé propiamente para experimentar con él y atraer un poco más al público general a lo que es la minería de Bitcoin, y siempre con afán del interés de aprender por mi parte, desarrollando este tipo de proyectos, y luego pues para que la gente que está dentro del mundo del maker, ¿no? de la creación de proyectos do it yourself, pues pudiera también tener una posibilidad con este tipo de dispositivos. Sobre todo porque el mundo de la minería pues a día de hoy está pues muy centralizado y sobre todo depende de una cantidad de empresas que dominan el mercado, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, eso es la parte que de alguna forma gira en torno al proyecto, la parte más secundaria, pero los fundamentos principales eran propiamente aprender durante el proceso de creación de este dispositivo. Y lo que sucedió es que, claro, yo lancé este proyecto propiamente con una versión de una interface pues, interesante y chula para que la gente le gustó. Y esto fue en abril más o menos de este año. Todavía no hemos acabado el año. Y desde entonces, pues claro, el proyecto fue creciendo tanto en hash rate como en gente que se lo montaba y luego pues en funcionalidades. De aquí
que no solo yo empecé un poco a promover este proyecto, sino que otras personas de la comunidad, al tratarse de un proyecto open source y que yo propiamente tampoco registré la marca ni quise ponerme pues, a defender el Netminer como un proyecto exclusivo, pues cada uno empezó a venderlo como quiso, ¿vale? Y esto es un poco quizás lo que han atacado algunos, en el sentido en que el Netminer, pues claro, es un proyecto para el aprendizaje porque el bajo poder de hash rate que tiene actualmente no te va a permitir quizás minar un bloque hasta dentro de muchísimos millones de años, ¿no? Y eso es porque con la dificultad actual y el poder de cómputo que tiene, pues es muy improbable de que consigas pues dar con el nonce antes de que lo haga otro minero, ¿no? Pero, en fin, de alguna forma el Netminer está justamente haciendo eso, es decir, está realmente generando hashes para tratar de resolver el algoritmo de minado de Bitcoin en solitario, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que ha atacado Luke porque dice que, claro, cuando tú conectas a un Netminer a un pool de minería, estás consumiendo recursos y eso es cierto, estás consumiendo pues una conexión a internet, consumiendo unos recursos que realmente se conectan a ese pool y que al fin y al cabo están garantizando tan solo un bajo poder de cómputo que no es ni interesante para los pools porque realmente no pueden pagarte por ese hash, ¿no? Y eso mismo pasa un poquito con el Vitax, aunque el Vitax es un proyecto que sigue un poco la misma estela que siguió el Netminer, lo que pasa es que con unos fundamentos un poco más basados en la ingeniería que hay detrás de los ASICs, es decir, dentro de un ASIC en sí, como conocemos nosotros las máquinas, hay unos chips, que esos chips son, pues, están protegidos por los fabricantes, como por ejemplo ahora es Bitmain, o está también Watchminer, ¿no? Que tienen sus propios chips y esos chips pues están súper protegidos para que la gente pues no pueda acceder a esa información y solo ellos pues puedan decidir a quienes les dan esa información de cómo funciona, ¿vale? El proyecto de Vitax realiza una ingeniería inversa de cómo funcionan estos chips y pone esa información a disposición de todo el mundo, ¿vale? Con lo que ya no es que solo tengas la posibilidad de crearte un lottery miner, como es, por ejemplo, ahora el Vitax Ultra o el Vitax que utiliza el chip del S17, sino que ahora todo el mundo, aprovechando estos conocimientos, es capaz de crear un minero utilizando evidentemente esos chips, ¿no? Con esto lo único que nos saltamos es el aspecto de la centralización, ¿no? De que conseguimos una mejor descentralización porque personas como tú y como yo pues podemos llegar a nuestra casa y realmente decidir pues montarnos un propio lottery miner o un minero utilizando pues chips de Bitmain, pero nosotros mismos soldándolos en casa. La diferencia clave está entre el Vitax y el Netminer es que el Netminer es un CPU miner que no necesita o no precisa de ningún tipo de ASIC por ahora para poder hacer eso y es un proceso pues muy sencillo de poder hacer en tu casa, ¿vale? El Vitax, al utilizar este tipo de ASICs o de chips, realmente precisa de que tengas pues unos conocimientos técnicos un poquito o bastante más elevados, ¿no? De hecho, yo soy ingeniero electrónico y me dedico pues a fabricar equipos electrónicos y estos chips en concreto pues sé que son muy delicados pues porque tienen que estar muy bien soldados y luego si no lo están pues con el paso del tiempo y la temperatura que van a emitir pues puede que incluso se quemen o derritan, ¿vale? Entonces es un proceso un poquito más delicado. Pero aún así, le da la posibilidad a todo el mundo que tenga al menos unos conocimientos de ingeniería iniciados o incluso gente que tampoco se dedicaba a esto, como por ejemplo hay alguien francés que se llama Silix Experience, que tiene una página web que también se dedica a vender cosas de Bitcoin, que de hecho pues han iniciado este proceso y lo han, bueno, ya han aprendido cómo pueden hacer esa soldadura de ASICs para luego pues dedicarse a vender pues Vitaxes o construir mineros, ¿vale? Entonces este bueno. proceso para mí es el importante.
lo que diga Luke, que en realidad, pues claro, puede ser una figura que ha abierto un pool de minería como es Ocean Mining y que evidentemente pues tiene un background pues que nadie le puede discutir, y menos yo, que estoy aquí desde hace muy poquito, pero que en cierto modo de lo que se trata es que entre todos construyamos hacia adelante, ¿no? Y creo que estas cosas, ya sea el Netminer o el Vitax, pues entre todos pues construyen, ¿no? De hecho, ahora mismo hay 16.000 Netminers conectados al public pool y 2.000 más conectados a VKB, que es otro pool que soporta Netminers, y al final el proyecto Netminer te permite iniciarte, ¿no? Una vez tú te has iniciado y has descubierto qué significa minar y entiendes un poco los conceptos básicos, puedes coger un S19 o puedes coger un Vitax y entonces pues ponerte a otro nivel, ¿no? Pero no creo que que se tenga que despreciar de esta manera pues el trabajo que quizás hacen otra gente pues para impulsar el conocimiento de Bitcoin desde otra perspectiva. Claro, pero, o sea, entiendo desde dónde viene su crítica, desde la parte del Netminer, en cuanto a que hace solo mining, ¿no? Y que una pool lo pueda rechazar porque no llega al límite de poder computacional, pero una vez creados los pools de Netminers, como se han creado, eh, yo pensaba que eso se disipaba, o sea, esa crítica se disipaba porque al tener toda esa pool de Netminers, sí que llegas a ese threshold y la pregunta sería, ¿se ha minado algún bloque con ese pool y han recibido ya rewards la pool de Netminers que están ahí agrupadas? No, todavía no se ha minado nada. De hecho, es realmente muy difícil de que se mine y quiero ser franco Claro. con esto porque vamos a ponerlo en contexto. Cuando tú... Una pregunta, ¿ese pool eh, cuánto suma de poder computacional? De Mira, hashes? lo vamos a ver ahora mismo porque te lo voy a decir ahora mismo y claro, nos vamos a reír, ¿no? Pero es que al fin y al cabo es algo que es completamente abierto, ¿no? Ahora mismo suma, mm, son 1.000 megahashes, pues un terahash, ¿no? Los 16.000 Vale, Netminers están generando, pues eso. eh, no, perdón, 1 gigahash, ¿vale? un O sea, gigahash. Vale, pues imagínate. mi pregunta sería, un gigahash, no sé cuál es el threshold, digamos, de slash pool o de alguna pool de estas grandes, pero si llega a ese límite, ya podría estar recibiendo algo, ¿no? Ya podría cada uno recibir algunos satoshis. Seguramente, pero sería muy, realmente muy bajo. O sea, sería Ya, muy poca cantidad. No te puedo decir cuánta, porque ya, realmente ni me lo he planteado, pero concibo el Netminer como algo que es parte de una ilusión que le puede llevar a la gente realmente pues participar, ¿no? Y esa participación pues incluye el hecho de aprender pues los conceptos que hay detrás de la minería, entender los parámetros que juegan dentro más allá de lo que es poner en marcha un ASIC, porque al final aquí ves pues qué significa entre un parámetro que es 32 bit shares o qué es un share o qué es la dificultad de Bitcoin. ¿Por qué? Pues yo estoy viendo que aquí se aumentan el número de block templates, todas estas cosas que ves dentro de la interface del Netminer que no puedes ver en un minero convencional, o si lo ves, pues tampoco le das importancia porque al fin y al cabo lo que te importa es la rentabilidad. Yo creo que mucha gente que piensa en el proyecto Netminer lo piensa como esa parte de iniciación y luego, pues, que tiene un dispositivo bonito en su escritorio que aprovecha pues para aprender de las cosas relacionadas con la minería que le puede dar Bitcoin, ¿no? Al fin y al cabo, pues puedes ver el precio de Bitcoin también y puedes ver los parámetros de la red global de minería, puedes ver el bloque actual en el que estás. Bueno, es un poco ese conjunto de cosas, pues lo que han dado un poco la importancia al proyecto Netminer que ha tenido pues, este último año, ¿no? Pero en términos de hash rate, totalmente. no, todavía no ha dado este salto, ¿vale? Pero bueno, yo me he comprometido, al menos durante todo este tiempo, a hacer todo lo posible para que al menos Netminer tenga sentido a nivel de hash rate, ¿no? Y el proyecto Vitax es algo muy importante y muy interesante. De hecho,
bueno. Estoy creando ahora una versión del Nerdminer pues parecida al Vitax para justamente pues aprovechar todo ese conocimiento y dar la posibilidad a los Nerdminers pues que se puedan acoplar una placa por detrás que les permita multiplicar por 1.000.000 la potencia de cálculo. Entonces, eso podría ser relevante también en términos de empezar a tener pues una minería en casa mucho más asequible y también pues mucho más rentable, y que sí que la gente lo pueda percibir como que no es un scam, porque, bueno, la gente a mí que me hayan venido a decir que es un scam, la verdad es que nadie me lo ha dicho, tan solo lo ha dicho públicamente No, este no, hombre, totalmente, ¿no? O sea, Luke. desde luego, yo voy a dar mi opinión ahora personal, pero yo soy muy fan de todo el trabajo que estáis haciendo, como ya sabes, y obviamente esa crítica me parece ridícula porque teniendo en cuenta que tampoco lo vendéis como que sea aquí la panacea de la minería, simplemente es un ejercicio para que cada uno aprenda sobre la minería, pueda ser un minero, obviamente a pequeñísima escala y la probabilidad es ínfima, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabemos eso, y es un ejercicio para entender todo mejor, para participar en la red, y yo creo que es muy positivo. Así que nada, o sea, yo desde luego soy un fan, te veo desde lejos los progresos que vais haciendo, cómo va aumentando el kilohash y da gusto. Y bueno, la siguiente pregunta que me gustaría también un poco sería para la persona que está iniciándose, ya ha visto cómo recientemente las fees, las mining fees han subido muchísimo, hay mucho más tráfico en la red, en parte por los ordinals y en parte porque hay más volumen de transacción, porque ha subido el precio, como pasa siempre en cada ciclo. ¿Podrías explicar un poco a qué se debe esta subida de fees? ¿Qué significa exactamente? ¿Y por qué? ¿Y qué medidas podría tomar un usuario para paliar estos efectos en el futuro? Es decir, para que no me pille con los fondos en un monedero donde no me gustaría tenerlos y tenerlos, agruparlos en UTXOs. ¿O qué tipo de medidas debería tomar un usuario medio? Es una pregunta difícil, pero bueno, lo que sí que te voy a decir es que la verdad, el tema de las fees que ha aumentado, evidentemente es positivo para los mineros, porque los mineros está claro que cobran una parte de la recompensa evidentemente, de lo que ya está establecido en Bitcoin, que ahora mismo son 6,25 Bitcoins, y luego pues las fees de todas las transacciones. Y eso quiere decir que las fees sean altas es porque hay gente que está dispuesta a pagar más para que su transacción quepa dentro del bloque y para que sea, evidentemente, minada más rápidamente. Entonces, claro, si tú estás queriendo pagar para una transacción de Bitcoin pues un precio pues, por transacción que es más bajo del threshold que hay ahora, que pueden ser 200 VBytes por 200 sats por byte, perdona, eso provoca que realmente el coste de transacción que tú quieras hacer no compense incluso el Bitcoin que estés moviendo, ¿no? Si mueves una cantidad de Bitcoin muy alta, pues evidentemente te va a dar igual pues, que el coste de la transacción sea tan alto para ti, porque en realidad pues es un porcentaje muy bajo, ¿no? Pero si tienes fondos muy pequeños que quieres mover dentro de Bitcoin, pues ahora mismo realmente sí que puede ser un problema. Entonces, como bien decías tú, que digas, ostras, si me quiero proteger de cara al futuro de que esto no me pueda pasar, bueno, siempre podemos esperar que en algún momento del ciclo en el que estemos, pues las fees bajen y que puedas mover esos fondos. Si no, pues trata de que trates de agruparlos de una forma que no te perjudique en tu privacidad, ¿no? Y para esto, pues ya hay otros expertos que te lo harán mejor, como puede ser Arcat o Wave, que al final te dirían que hicieras un conjoin para mover todos esos fondos dentro de un conjoin y luego, pues, agrupártelos de alguna forma que luego te permitirán que en el momento que tengas que moverlos, pues no sea tan duro en fees. Vale. Perfecto. Pues en este sentido, pues yo creo que tiene que ser de esta forma y no sé qué decir de más. Te voy a decir quizás cosas que están por pasar, que yo creo que pueden pasar ahora mismo de cara al próximo futuro,
¿vale? En lo que son 2024. 2024 yo creo que va a ser muy próspero para lo que es la minería en casa, porque no solo hay este proyecto de Netminer o Vitax, que han ido pues creciendo y que van a ir creciendo, porque Vitax es un proyecto que, como te decía, despliega la posibilidad de todo el mundo pues conocer mejor cómo funcionan los ASICs y aprovechar pues ASICs antiguos para poder hacer este tipo de cosas. Y están empezando a aparecer pues muchos más mineros, no solo como los que ya existen de FutureBit, que FutureBit es una empresa americana que hizo pues un minero hace, no sé si fue 2 años, el Apolo 1 y luego está haciendo ahora el Apolo 2, en el que empezaban a utilizar, pues, utilizaban FPGAs para poder minar Bitcoin cuando tenías tu nodo. Pues este descubrimiento y esta avalancha de información que nos va a dar el proyecto Vitax nos va a permitir a muchos pues, poder crear proyectos como el que ha hecho FutureBit, pero utilizando ASICs, ya sean aprovechados, reaprovechados, que en casa, en tu casa, a ti no te daría miedo a poder poner en marcha. Y cuando digo miedo me refiero a que, por ejemplo, yo no voy a poner en marcha seguramente en mi casa nunca un ASIC que consuma 3.000 vatios, porque mi coste eléctrico no me lo permite y por el ruido y por una cantidad de cosas que seguramente pues, a muchos les pasará, ¿vale? Entonces, tener un minero que te consuma 100, 200 o 300 vatios, que tu coste eléctrico pues, realmente pues, tampoco va a ser tan agresivo y que probablemente pues, muchas veces tú ya, por tener una luz encendida no sé, de estas estéticas que tienes en un sitio o en otro o el de más allá, ya te acaba consumiendo esto, pues decides poner en marcha un minero de estos. Entonces, ya no estamos hablando de kilohashes o gigahashes, estamos hablando de 2 terahashes o 4 terahashes, que eso realmente a niveles de, no sé, de descentralización, yo creo que puede ser súper importante. Es decir, imagínate que estos 16.000 Netminers que hay ahora mismo conectados, pues en vez de ser gigahashes, pues estamos hablando de que cada uno está minando a 4 terahashes. Realmente la capacidad de la red, de descentralizar la red, es increíble, ¿no? Por esto yo creo que realmente es tan importante pues, empujar desde abajo del todo pues, este tipo de proyectos para que el día de mañana, pues entre todos consigamos realmente que el esfuerzo que hagamos en términos de descentralización, o ya sea, pues, no sé, dejar de atomizar tanto el hash rate en esas empresas que luego, pues el día de mañana puede venir cualquier regulador y darnos por saco, pues conseguir que seamos nosotros mismos, como ha sido siempre, como fue desde el inicio del tiempo, pues cuando Satoshi minaba con CPU, en el que le daba la posibilidad a todo el mundo de poder hacerlo, pues que esto sea igual con la minería. Tenemos que crear un entorno open source vinculado a la minería. Y para esto ya hay el canal que se está creando de OSMU, que es Open Source Miners United, ¿vale? Que es un canal de Discord que podéis buscar si estáis interesados en este aspecto, porque allí encontraréis no solo el proyecto de Vitax, también hay Netminers y también hay algún otro que está ya empezando a ser, pues, crear pools de minería para poder correr tu propio pool en un nodo y empezar a descentralizar todavía más la red, porque podrías minar en solitario de forma totalmente anónima y empezar a dar herramientas a todo el mundo que le interese esto o que quiera cacharrear, pues que en realidad aprenda y disfrute de todo este proceso y que al fin y al cabo pues pueden ayudar a muchos a poner en marcha y descentralizar de forma distinta la minería de Bitcoin. Y creo que hasta aquí, Leopoldo, si tienes alguna duda más, pues tú me dirás. Respecto al cuándo puede estar, por ejemplo, Vitax de forma retail para todo el mundo, ahora mismo Vitax es un proyecto que, como os decía, requiere un proceso de ingeniería un poco más técnica que algunos pues, no pueden permitirse y que por ello, pues desde distintas páginas web ya estamos empezando a apoyar este proyecto. Yo ahora mismo, hace unos 6 meses, empecé a
bueno, mi propia página web que es llamada Bitronix, donde trato de juntar todos estos proyectos de electrónica que voy desarrollando y traerlos a todos los bitcoiners interesados en aprender más, ya sea de minería o mining o cualquier otra cosa. Y desde allí pues voy a impulsar ahora en enero ya el proyecto de Bitax y lo voy a hacer de dos maneras. Una de ellas es directamente vendiendo el Bitax Ultra, que ya se está empezando a producir ahora aquí en Barcelona, directamente con una fábrica de confianza que realmente pues hacen las cosas muy bien, y voy a supervisar todo este proceso con alguna persona que haya empezado a ayudarme aquí en Bitronix. Y la otra cosa que estoy empezando a hacer, bueno, que ya tengo casi acabada, vamos a decirlo, es el Nerdax. El Nerdax es básicamente el mezclar el proyecto Nerdminer con el de Bitaxe para dar una interface parecida a la que tiene el Nerdminer al proyecto de Bitax. Y entonces, pues empezar desde allí a impulsar el Nerdminer con otra capacidad de hash rate. Esa capacidad de hash rate pues empieza en gigahashes y espero que a finales de año pues termine en terahashes. Y nada, eso es todo lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo. Te quiero dar las gracias también por haberme invitado.